Muy bien, vamos a comenzar entonces. El día de ayer habíamos visto lo que es el algoritmo simplex. Hemos estudiado su procedimiento, que recordemos que consta de 3 fases, ¿no es cierto? La inicial, la de control y la iterativa. Ahora bien, estábamos desarrollando la aplicación en el ejercicio en el ejemplo 3, ¿sí? Nos faltaba terminar esta iteración, lo cual ustedes tenían de tarea. Ahora lo vamos a realizar y ustedes van a poder verificar si es que han obtenido el resultado o si es que hemos tenido algún inconveniente, algún problema, algún error. ¿Ya? Nuevamente vamos a colocar nuestro procedimiento en la parte derecha para que lo podamos observar mientras vamos desarrollando el ejercicio. Muy bien. Estábamos justamente en la iteración en la que todavía nos quedaba un coeficiente en la fila de Z negativo, ¿verdad? Habíamos determinado que se iba a ser la columna pivote, ¿sí? Con ayuda de los lados derechos, se ha realizado la división entre el lado derecho y la columna pivote. Hemos obtenido estos resultados. Recordemos, por favor, lo que estoy marcando, este 0. El procedimiento no admite denominadores negativos ni ceros. Recordemos, por favor, que en la regla de salida, donde nos dice dividir lados derechos entre la columna pivote sin tomar en cuenta denominadores negativos o ceros, se refiere a este tipo de denominadores. Acá tenemos un denominador cero, por lo cual no hemos desarrollado o no hemos hecho esa división. No se puede, ¿no es cierto? Un número dividido entre cero es indeterminado. Ahora bien, tomando en cuenta los resultados posibles, que serían este 2 y este 3, hemos hecho la división, y se toma en cuenta el menor, que está por eso marcado, resaltado en amarillo, lo cual nos da la fila pivote. La intersección entre la columna y la fila pivote, obviamente, nos va a dar la posición del pivote. Si el pivote no fuera 1, tuviéramos que hacer algún tipo de operación para obtener 1 en esta posición. ¿Sí? Pero en este caso es 1. Y no vamos a tener mayor problema. Ahora bien, no se preocupen, vamos a hacer también la aplicación cuando el pivote no sea 1. Regla de entrada y regla de salida. Al nosotros constatar o establecer cuáles son la columna pivote y la fila pivote, también, ¿sí?, nos está dando el resultado de qué variable es la que va a entrar a la base y qué variable es la que va a salir de la base. En este caso, podemos ver con las flechitas, la que va a entrar a la base es X2 y la que va a salir de la base es H1. ¿Sí? Muy bien. El siguiente paso que nos dice la fase iterativa. Realizar las operaciones de fila y columna Gauss-Jordan para obtener la unidad en la posición del pivote y ceros en el resto de la columna pivote. Como les había mencionado acá, ya tenemos nosotros la unidad, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nos faltaría es colocar ceros en el resto de las posiciones. Okay. Vamos a hacer ahora que nos vamos a copiar la fila pivote tal y como está, porque tenemos el 1 en la posición correcta. Vamos a copiar acá. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Les decía, lo que tenemos que obtener es 0 en el resto de las posiciones, ¿cierto? Ahí lo vamos a anotar para que no se nos vaya a olvidar. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que nos está estorbando es este -1 de la fila de Z. Realizamos entonces las operaciones correspondientes. Estamos en la fila 1, decimos entonces fila 1, más la fila pivote, que en este caso es la fila 2 ahora. Fila 2, multiplicado previamente por la misma cantidad que necesitamos convertirla a 0, pero cambiado de signo, entonces por 1 positivo. Muy bien, a ver, ahí está. Ya que estamos realizando esta operación para
esta posición nada más, ¿sí? Tengo que hacer exactamente la misma operación para toda la fila. Es decir, acá voy a tener otros resultados, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos ido viendo la clase anterior. Entonces, comencemos. Esto simplemente lo vamos a corroborar. Si yo multiplico este 0 multiplicado por 1 me va a dar 0, ¿no es cierto? Más 1 que tengo aquí sigue siendo 1. Siguiente posición. Tengo 0 multiplicado por 1, 0. Más 0, 0. Siguiente posición, la que nos interesa, ¿no es cierto? 1 multiplicado por 1, 1 positivo. Menos 1, 0. Perfecto, hemos logrado nuestro cometido. Siguiente. 1 por 1, 1. Más 0, 1 positivo. Siguiente. Tenemos entonces 1, o menos 1 en este caso, menos 1 multiplicado por 1, menos 1. Más 5, aquí sería 4, ¿verdad? Siguiente, tenemos 0 multiplicado por 1, estamos por ese caso, 0 multiplicado por 1, 0, más 0, 0. Siguiente, 2 multiplicado por 1, 2, más 15, 17. Muy bien. Tenemos entonces la siguiente fila. Fíjense que en la siguiente fila ya tenemos el 0. Entonces acá ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es copiar y tal y como está toda esta fila. Y ya tengo el 0, no tengo que hacer ninguna otra operación. Pero fíjense que acá tenemos el 3, ¿verdad? Tenemos el 3 y esto tiene que ser 0. Por lo que acá sí vamos a realizar operaciones. Esta es la fila 4. A la cual le vamos a sumar la fila pivote, que es la fila 2, previamente multiplicada por la cantidad, fíjense, la misma cantidad, pero cambiado de signo. Acá tenemos 3 positivo, cambiamos de signo, va a ser menos 3. Y realizamos la misma operación en toda la fila. Muy bien, corroboraremos desde el 0. 0 multiplicado por menos 3, 0 más 0, 0. ¿Sí? Ahora acá tenemos 0 multiplicado por menos 3, 0. Más 0, 0. 1 multiplicado por menos 3, menos 3, más 3 positivo, 0. Muy bien, perfecto. Ese era el objetivo. Siguiente posición. 1 multiplicado por menos 3, menos 3, más 0, resultado negativo 3. Siguiente posición. Menos 1 multiplicado por menos 3, menos con menos me va a dar más, ¿no es cierto? Entonces, positivo 3, menos 1, vamos a obtener resultado 2 positivo. Siguiente. 0 multiplicado por menos 3, 0. Más 1 sigue siendo 1. Y finalmente, 2 multiplicado por menos 3, menos 6. ¿Es cierto? Menos 6. Más 9, vamos a obtener 3. ¿Sí? Habiendo terminado esto, lo que nos faltaría por hacer es colocar las variables correspondientes, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, x2 va a entrar a la base en el lugar de h. Vamos a copiar por un instante todas estas celdas y simplemente vamos a cambiar, en vez de h1 va a ser x2. Muy bien. ¿Qué significa esto? Significa que hemos terminado y tenemos que verificar que en la fila de Z todos sean positivos o ceros, ¿es cierto? Volvemos a la fase de control, como nos menciona acá en el punto número 6, fase de control, el punto 3, verificar si todos los coeficientes de la función objetivo fila de Z son positivos o ceros, ¿ya? Verificamos entonces, fíjense que acá todos ahora son positivos
o ceros. Estamos en caso maximización, recuerda. Esa es la característica que se debe cumplir. Si todos son positivos o ceros. ¿Qué significa? Significa que hemos llegado a la solución óptima. Muy bien. Lo único que debemos hacer es copiar los resultados. Fíjense, para Z el resultado es 17. Para X2 el resultado es 2. Para X1 el resultado es 3. Y para H3 el resultado es 3. Muy bien, en este caso vamos a mostrar los resultados. Ahí está. Correcto, tenemos Z 17, X1 3, X2 2 y H3 3. Podemos verificar estos resultados para Z. ¿Cómo se verifica? Lo único que tengo que hacer es copiar, ¿sí?, la maximización de Z que tenemos acá. Fíjense que es 5 por X1 más X2. De todas maneras, también podríamos reemplazar en esta que ya tienen las H's también, ¿no es cierto? Pero recuerden que las H's tenían coeficiente 0, por lo cual no van a afectar el resultado. Y en este caso nos ha salido una H igual a 3. Pero como su coeficiente es 0, 0 por 3 va a seguir siendo 0. ¿Ya? Lo único que vamos a hacer es vamos a reemplazar los valores de X1 y X2 en esta ecuación original. Tenemos entonces Z va a ser igual a 5 por X1 más X2. 5 por X1, fíjense, 5 por X1 sería 15, ¿sí? Más X2 sería 17. Entonces la maximización de Z sigue siendo 17 y queda corroborado, ¿verdad? Bien, espero que todos hayan podido realizar este ejercicio. Este es de los más sencillos para poder entender lo que es el algoritmo simplex. Ahora bien, vamos a analizar un poquitito este ejercicio y también el procedimiento del algoritmo simplex. ¿Cuándo puedo aplicar el algoritmo simplex de manera directa? No se lo establece acá porque posteriormente vamos a ver algunas modificaciones o alteraciones del algoritmo simplex para todo tipo de ejercicios. Pero hay algo muy importante que debemos recalcar. El algoritmo simplex es aplicado directamente, como lo hemos hecho en este ejercicio, cuando la estructura de nuestro modelo cumple lo siguiente. Aplico algoritmo simplex y es que mi ejercicio cuenta con una maximización y todas las restricciones son del tipo menor o igual. ¿Sí? Les repito, puedo aplicar el algoritmo simplex directamente como lo he hecho en este ejercicio cuando mi ejercicio es de maximización y todas mis restricciones son del tipo menor o igual. Obviamente no estoy tomando en cuenta la de no negatividad, ¿no es cierto? Pero todas las restricciones funcionales son del tipo menor o igual. Además, también se puede aplicar el algoritmo simplex si fuera que tu función objetivo es de minimización y todas tus restricciones son del tipo mayor o igual. ¿Ya? Entonces, para no confundirme, maximización, todas las restricciones menor o igual. Entonces puedo aplicar el algoritmo simplex directamente como lo hemos hecho. Bueno, ahora bien, les voy a dejar una tarea, que es esta, es el ejercicio 2, que fíjense, ya tiene los resultados también. Y fíjense la estructura, es maximización, y todas las restricciones son del tipo menor o igual, ¿verdad? Aquí hay menor o igual. Entonces, esto, por favor, es tarea para sus casas. Esta tarea es obligatoria, ¿ya? Enseguida les va a aparecer en su Classroom. Y nosotros vamos a pasar al siguiente procedimiento.
variaciones del algoritmo simplex. Un poquitito más grande. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que son las variaciones al algoritmo simplex. Nos dice, estas variaciones, cuando las restricciones tienen desigualdades e igualdades o lados derechos negativos, no se puede aplicar el algoritmo simplex directamente, ¿ya? Entonces, si tengo desigualdades, igualdades, lados derechos negativos, es decir, todo mezclado, no puedo aplicar el algoritmo simplex directamente. Los métodos aplicables son los métodos de penalización y el método dual simplex. Los métodos de penalización que vamos a ver son los siguientes. Nos dice, para los métodos de penalización se añaden variables artificiales. Y esto lo voy a sombrear, ¿sí? O lo voy a resaltar, porque es lo más importante. En los métodos de penalización aparecen lo que son las variables artificiales. No es lo mismo que las variables de compensación, ¿ya? Ahora bien, como artificio matemático, ¿ya? Estas van a tomar el valor de 0 si el problema tiene una solución básica factible. Ahora bien, no se vayan a preocupar todavía esto de reconocer si tiene solución básica factible, no tiene, etcétera. Esto lo vamos a ver en los casos especiales al final. Pero las variables artificiales, como son un artificio matemático, deben ser 0 al final del problema, ¿ya? Para la iteración 0 nos dice la función objetivo debe ser corregida. Inicialmente nuestra función objetivo, la original que nos van a dar, no nos va a servir para empezar el procedimiento. La debemos corregir. Ya que nos dice se penaliza las variables artificiales y de ahí su nombre. Estas variables artificiales, como nosotros no las vamos a inventar en realidad, las vamos a añadir, las debemos penalizar, ¿sí? Porque no son parte del problema original. Los métodos de penalización nos dice son el método de las M, donde M se considera un valor muy grande, un valor irreconociblemente grande, ¿sí? Y el método de las dos fases. Vamos a empezar con el método de las M, que nos dice que las características que cumple son las siguientes. Es un procedimiento iterativo de solución porque está basado en el algoritmo simplex. Les repito, estos métodos de penalización son variantes al algoritmo simplex. El procedimiento, nuevamente en caso maximización para no confundir. Calcular el problema en la formulación, colocar el problema en la formulación estándar, ¿ya? Colocamos nuestro problema en la formulación estándar, pero con las siguientes características. Si tenemos una restricción del tipo menor o igual, recordemos que para colocar igualdad añadimos una variable de holgura, ¿no es cierto? Ahí está, una h sub i. En el caso de que tengamos una restricción del tipo igualdad, ¿sí? Vamos a añadir además una variable artificial a sub i. Y si tenemos una restricción del tipo mayor o igual, vamos a añadir dos variables. Una variable artificial a sub i y además la variable superflua con signo negativo. En la función objetivo debemos colocar los coeficientes para las nuevas variables de la siguiente manera. 0, ¿sí? Para las variables de holgura, 0 para las variables de exceso, y dependiendo si es un caso maximización o minimización, vamos a colocar un más menos m, que recordemos que esa m es considerado un valor muy grande para las variables artificiales. Esto es lo más importante. Acá en los paréntesis nos menciona. Si es caso maximización, pues vamos a colocar negativo m. Si es caso minimización, pues vamos a colocar positivo m. Nosotros vamos a ver el día de hoy el caso maximización con positivo, con negativo m.
Para la tabla inicial nos dice considerar las primeras básicas a las variables de holgura y las variables artificiales. Les repito, las primeras básicas, variables de holgura y las variables artificiales. Acá no se van a tomar en cuenta las variables de peso ni las variables o las variables superfluas. ¿Ya? Con el coeficiente de las variables artificiales, como el coeficiente es m en la fila de z, vamos a tener un poco de problemas y vamos a tener que realizar operaciones de fila y columna para corregir. ¿Sí? Y finalmente, una vez que ya está corregido, vamos a aplicar el algoritmo simplex directamente. ¿Ya? Ahora bien, todo este procedimiento lo vamos a poner nuevamente en la parte derecha. A ver, un segundito debe estar. Aquí está. En el caso de maximización para el método de las M. Ahí tenemos el procedimiento. Bueno, lo podemos ir recorriendo un poquitito. Pero tenemos lo que más nos interesa. Ahí está. Solamente el método de las M. Muy bien. Perfecto. Vamos a hacer la aplicación entonces de este procedimiento en el siguiente problema. Nos dice esto es en base al ejercicio número 2, el ejercicio número 2 que hemos resuelto con el método gráfico, ¿no es cierto? Fíjense, tengo acá inicialmente una función objetivo que es de minimización, sujeto a una restricción que es del tipo igualdad, otra restricción que es del tipo menor igual, otra restricción que es del tipo mayor igual. Entonces, como tengo una minimización, si yo quisiera aplicar el algoritmo simplex directamente, todas mis restricciones deberían ser de tipo mayor o igual, pero en este caso no cumple, por lo que no puedo aplicar el algoritmo simplex directamente. Tengo que aplicar una de sus variantes, en este caso un método de penalización. Y el que vamos a aplicar es el método de las M. Vamos a acomodar nuestra ventana. Ahí ya tenemos lo primero que me dice. Bajo el mismo esquema, tengo que realizar su formulación o transformar su formulación a la formulación estándar. Acá, fíjense que como tengo una minimización de Z, yo he aprendido el algoritmo simplex solamente con maximización, ¿no es cierto? Entonces lo voy a cambiar a maximización y lo único que va a pasar es de que los signos van a cambiar. Fíjense que aquí tengo minimización de Z igual a 5 y que es 1 más x2, entonces eso se va a transformar a maximización de z igual a menos 5 x1 menos x2. Muy bien, ya lo tengo entonces en maximización. Primera restricción me dice que es del tipo igualdad. ¿Qué pasa? Si tengo una restricción, acá tengo a la derecha del tipo igualdad, aparece lo que es una variable artificial más a sub i. Entonces, en este caso, como estoy en la primera restricción, va a aparecer más a sub no. ¿Correcto? Ahora bien, en la segunda restricción tengo menor o igual. Si es menor o igual, ¿qué pasa? Aparece la variable de holgura más h sub i, que como estamos en la segunda restricción va a ser h sub 2. Finalmente, en la tercera restricción tenemos un mayor o igual. ¿Qué pasa? Si tenemos un mayor o igual, pues aparecen dos variables, ¿no es cierto? Por un lado va a ser más a sub i y menos s sub i también. Como estoy en la tercera restricción, va a ser más a sub 3 menos s sub 3. Perfecto. Una vez considerando estas variables, recordemos que también tienen que aparecer en la función objetivo. Si también tienen que aparecer en la función objetivo, las vamos a ir copiando.
Yo las voy a copiar todas tal y como están y vamos a ir viendo sus coeficientes cómo van a ser. Por favor, esto lo vamos a realizar en orden. Muy bien. Perfecto. En la función objetivo me dice colocar 0 de coeficiente tanto para las variables de holgura como para las variables superfluas o de exceso. Entonces colocamos 0 H2, ¿sí? 0 S3. Como son ceros no hay ningún problema, eso también si ustedes gustan lo podríamos cambiar a positivo, ¿no es cierto? Ahora bien, además me dice, en el caso maximización, para las variables artificiales debo colocar negativo m. Estoy en caso maximización. Recuerden, nosotros hemos forzado que sea de esta manera para poder aplicar el procedimiento que hemos aprendido. Entonces, si es maximización, el coeficiente de a sub 1 tiene que ser negativo m mayúscula. Y de la misma manera, para a sub 3, vamos a colocar un coeficiente que sea negativo m. Muy bien. Y de esta manera estamos penalizando estas variables artificiales. ¿Ya? Ahora bien, para poder empezar con la tabla inicial, recordemos que tenemos que escribir la función objetivo, la tenemos que igualar a 0. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo maximización de menos z. Todos estos términos que están al lado derecho los vamos a pasar al lado izquierdo y lo vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí tengo menos 5x1, al otro lado va a pasar con positivo, aquí tengo negativo x2, al otro lado va a pasar con positivo, ¿sí? Además, el menos m a sub 1, al otro lado va a pasar con más m a sub 1, ¿no es cierto? Y lo propio para a sub 3. Ahí tenemos, entonces vamos a revisar, fíjense. Teníamos menos 5x1 más 5x1. Teníamos menos x2 más x2. Menos m a sub 1 más m a sub 1. Bueno, 0H2 tal cual, no pasa nada porque su coeficiente es 0. Menos m a sub 3 más m a sub 3. Y 0S3, 0S3 igualado todo a 0. Y es con esta función objetivo con la que tenemos que trabajar para poder empezar nuestra tabla de iteración. Muy bien. Me dice, para la tabla inicial, considerar las primeras básicas a las variables de holgura y las variables artificiales. ¿No es cierto? Entonces vamos a colocar acá solamente las variables de holgura y las variables artificiales. Ahí está. Fíjense, tengo A1 para la primera restricción. Tengo H sub 2 para la segunda restricción. Y para la tercera restricción en la cual tengo la artificial y también tengo la superflua, solo considero la variable artificial. ¿Ya? Una sola variable por restricción podemos considerar. En este caso, como estamos en el método de penalización de las M, se consideran como las básicas solamente artificiales y holguras, nada más. Ahora bien, en nuestra tabla debemos colocar todas las variables, ¿sí?, que existen. Sean las variables de decisión, que son x1, x2, que ya las tengo acá anotadas. También tengo que anotar todas las variables que hemos aumentado, sean de compensación, HS, o sean variables artificiales. Entonces, en este caso, vamos a anotar todas estas variables en orden, por favor. Fíjense. A1, siguiente H2, siguiente A3 y siguiente S3. ¿Ya? Bien.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que copiar coeficientes, ¿no es cierto? En la fila Z copiamos los coeficientes. ¿Cuánto vale el coeficiente de Z en la función objetivo? Este es menos 1. Recordemos que nosotros hemos multiplicado por menos 1 para obtener la maximización. Entonces colocamos tal y como está su coeficiente, negativo 1. Coeficiente para x1. El coeficiente es positivo 5. El coeficiente para x2 es 1. El coeficiente para A es M, ¿no es cierto? M mayúscula. Para H2 es 0. Para A3 es M. Para S3 es 0, ¿sí? Y para el lado derecho es 0. Ahora bien, fíjense, en este caso, voy a resaltar las dos M. Ahí están. ¿Sí? Por un momento nada más. Y voy a copiar el resto de los coeficientes. ¿Sí? En la fila o en la restricción que tengo a sub 1, ¿sí? En la primera restricción voy a copiar todos sus coeficientes. Z, en esta restricción no existe, ¿no es cierto? Es 0. ¿Cuánto vale X? El coeficiente de X1 es 1, el coeficiente de X2 también es 1, el coeficiente de A sub 1 es 1, el coeficiente de H2 no existe, H2 entonces es 0, lo propio para A3, lo propio para S3, y el lado derecho es 5. Bien, pasamos a la siguiente restricción, la que tiene H2, ¿sí? El coeficiente en Z no existe, 0. Coeficiente para X1, 1. Coeficiente para X2 no existe, entonces va a ser 0. A1 tampoco, 0. H2 sí, este es 1. A3 no existe, S3 no existe, y lado derecho es 3, ¿verdad? Ahora bien, tercera y última restricción, donde está A sub 3. El coeficiente en Z es 0, el coeficiente en X1 es 1, el coeficiente en X2 es 3, el coeficiente en A sub 1 es 0, no existe, el coeficiente en H2 es 0, no existe, de A3 es 1 y de S3 es menos 1. Lado derecho, 12. Vamos a marcar un ratito. Todo esto tiene que ser en negro. Listo. Muy bien. Ahora bien, quiero recordarles, en este caso lo vamos a cambiar con rojo. Fíjense, en este caso hemos mantenido nuestras desigualdades, pero como ya han aparecido las variables, ya sean de compensación, las variables artificiales, esto se tiene que convertir a igualdad, ¿no es cierto? Muy importante. No olvidar. Nos vamos a incluso cambiar de color para que ustedes lo recuerden. Ahora, listo. Todas estas son igualdades. Tiene que estar en su formulación estándar. Muy bien. Ahora, algo muy importante, pongan mucha atención, por favor, para que yo me dé cuenta que estoy haciendo bien mi ejercicio, se deben cumplir ciertas características que no se las mencionan en el procedimiento, pero yo se las voy a decir. Todas tus variables básicas, estas que están acá al lado izquierdo, deben tener coeficiente de 0 en la fila de Z. Esto siempre debe ocurrir, ¿ya? Si no es que estoy haciendo algo mal, he copiado mal el coeficiente, no sé. Los tengo que corregir, ¿verdad? Mis variables básicas, les repito, A1, H2, A3, que es en este caso, deben tener coeficiente 0 en la fila de Z. Y esto siempre se cumple. Vamos a verificar por un momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis y les voy a mostrar en el ejercicio que hemos hecho del algoritmo simplex, fíjense,
Nuestras variables básicas iniciales eran H1, H2, H3. Me fijo, sus coeficientes en la fila de Z siempre son ceros. Para H1, 0, H2, 0, H3, 0. A ver, veremos en la siguiente tabla si es que se cumple igual. Acá, nuestras básicas son H1, X1 y H3. Nos fijamos sus coeficientes. H1, coeficiente 0. X1, coeficiente 0. H3, coeficiente 0 también. ¿Sí? A ver, veremos, tal vez es coincidencia. Una vez más, tengo en la última iteración X2, X1, H3. Me fijo entonces. X2, 0. X1, 0. H3, 0. Entonces no es coincidencia, ¿verdad? Esto siempre se debe cumplir. Volvamos a nuestro ejercicio. Y bien, veremos si es que se cumple. Tenemos A1, H2, A3. A1, fíjense, su coeficiente no es 0. Es por eso que está resaltado en verde. H2 sí cumple, aquí está, es 0. A3 no cumple, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nos dice, como el coeficiente de las variables artificiales es m en la fila de z, se deben realizar operaciones de fila para corregir. Esto siempre va a pasar. Muy bien, entonces antes de empezar, tengo que colocar una nueva fila de z y corregir, ¿sí?, estas dos posiciones. ¿Cómo se corrigen estas dos posiciones? Esto es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hacer operaciones de fila. Ahora bien, recomendación. ¿Qué filas me van a servir para poder convertir esta m y esta otra m en ceros? Te van a servir las filas que tengan la unidad. Fíjense, en esta columna, que es para A1, nos fijamos. Esta m tiene que ser 0, ¿no es cierto? Busco en la columna donde hay 1. Aquí hay 1. Esta es la fila número 2. Entonces, con la fila 2 voy a trabajar para convertir esta m a 0. Además, me fijo también en la columna de A3. Esta m tiene que ser 0. Busco en la columna correspondiente donde hay 1. Aquí hay 1. Entonces, con esta fila tengo que trabajar. Con la fila número 4. ¿Sí? De esa manera tienen que ver con qué fila vamos a trabajar. Muy bien. Realizamos entonces las operaciones. Decimos la fila 1, ¿sí? Más, para empezar, para A1. La fila 2, ¿no es cierto? Más fila 2 multiplicado previamente por la cantidad que quiero convertir a 0, pero cambiado de signo. Menos m sería en este caso. Mayúscula. Ahí está. Y además, más, por un lado, esto ya se va a convertir a 0. También tengo que convertir esta otra m, ¿sí?, que corresponde a 3. ¿Con qué fila tenía que trabajar? Más la fila 4. Entonces, previamente multiplicada por menos m también. Listo. Voy a hacer ambas operaciones al mismo tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que es toda la fila que tengo que hacer la operación para poder cambiar. Por eso acá he añadido una nueva fila donde van a aparecer nuevos coeficientes para la fila de Z. ¿Sí? Muy bien. Comencemos entonces. Decimos, tengo que multiplicar la fila 2 por menos m y además también tengo que multiplicar la fila 4 por menos m. Por un segundito yo les voy a marcar con qué filas estamos trabajando. A ver, vamos a marcar con este otro color. Es esta y esta, ¿no es cierto? En ambos casos es menos m en este ejercicio. A veces no es así, pero vamos a hacer de esta manera por un segundito, ¿sí? Pero entonces fila 2 por menos m. 0 por menos m, 0. 0 por menos m, 0. ¿Sí? Más la fila 1, que tiene el coeficiente menos 1, sigue siendo esto menos 1. Muy bien.
Pasamos a la siguiente. Tenemos 1 por menos m, menos m, ¿cierto? Por favor, chicos, necesito que pongan mucha atención y vayan siguiendo los cálculos mentalmente. 1 por menos m, menos m. Por otra parte, 1 por menos m, menos m. Entonces ya tengo 2 veces menos m, menos 2m, ¿verdad? Más f1, que sería 5. Vamos a tener 5 menos 2 veces m. ¿Correcto? Una vez más. Siguiente. Tenemos 1 por menos m, menos m. Por otro lado, tengo 3 por menos m, menos 3m. Menos 3m menos m sería menos 4m, ¿verdad? Más lo que tenemos en la fila 1 va a ser 1 menos 4m. Siguiente. Tenemos 1 menos m, 0. Menos m, 0. Entonces solamente nos queda menos m, ¿verdad? Menos m. Más lo que tenemos en la fila 1, m menos m, 0. Y hemos obtenido, ¿sí?, el 0 que estábamos buscando. Siguiente. 0 por menos m, 0. 0 por menos m, 0. 0 más 0, 0. Siguiente. 0 por menos m, 0. 1 por menos m, menos m. Más m que tenemos acá arriba, m menos m, 0. Nuevamente hemos logrado obtener 0 en la posición requerida. Siguiente. 0 por menos m, 0. Menos 1 por menos m, fíjense, voy a tener acá menos 1 por menos m, menos con menos me va a dar más m, ¿sí? 0 más m, positivo m, más el 0 que tenemos acá arriba, 0 más m, m positivo. Finalmente en el lado derecho, 5 por menos m, menos 5m, ¿sí? 12 por menos m, menos 12m, ¿sí? Total, menos 5 más 12, 17, menos 17m sería, ¿no es cierto? Más 0, negativo 17m. Listo. Entonces, de esta manera, se supone que hemos corregido, ¿sí?, los coeficientes de la fila de z para nuestras básicas. A ver, verificaremos. A1, coeficiente 0, está bien. H2, coeficiente 0, sigue siendo, eso no se ha cambiado. A3, coeficiente 0, perfecto. Ahora sí, podemos comenzar. Como hemos obtenido nuevos resultados, lo que vamos a hacer es que vamos a insertar una pequeña línea, ¿sí?, la cual vamos a decir, bueno, esta primera ya no vamos a utilizar. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya no estaríamos utilizando esa, ya la hemos corregido y nuestra iteración 0 vendría a ser esta. Ya no vamos a resaltar. Listo. Esta tendría que ser. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aplicar el algoritmo simplex, tal y como lo hemos aprendido. Quiero que lo tenemos por acá arriba. Ahí está el algoritmo simplex. Muy bien. Lo aplicamos entonces desde la fase de control. ¿Sí? Verificamos si todos los coeficientes, ¿sí?, son positivos o ceros en el caso maximización. Recordemos que este sí es un caso maximización. Nosotros hemos buscado que esto sea así. Y me fijo en los coeficientes. Muy bien. Recordemos que la m es un valor muy grande. Ustedes pongan un valor si quieren 1.000.000, 1.000, no sé. Digamos 1.000.000. Acá en esta
en esta celda tenemos el coeficiente para X1 que es positivo 5. Inicialmente podríamos pensar que es positivo, ¿no es cierto? Por acá tengo menos 2 millones. Entonces, 5 menos 2 millones va a ser una cantidad negativa, ¿verdad? De la misma manera, para X2 tengo 1 menos 4 millones. Entonces, ambas son negativas, ¿sí? Muy bien. Como no cumple la verificación, vamos a ir al cuarto paso, que es realizar el cambio de base. La regla de entrada, vamos a elegir, ¿sí?, el coeficiente en la fila de Z más negativo. De estos dos, ¿cuál es más negativo? Menos 2 millones, menos 4 millones. Obviamente no estoy considerando la parte positiva porque es demasiado pequeña, ¿no es cierto? Muy bien. Esta sería, ¿verdad? Menos 4 millones, que es el más negativo. Si este es el más negativo, pues lo vamos a sombrear. Vamos a decir que esta va a ser la columna pivote. Muy bien, ya tengo la columna pivote. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dividir, ¿no es cierto?, lado derecho entre columna pivote. Realizamos directamente, voy a colocar los resultados. Tengo 5 dividido entre 1, sigue siendo 5. Para el siguiente, 3 dividido entre 0 no se puede, ¿no es cierto? Entonces dejamos un pequeño guión y listo. 12 dividido entre 3, 4. Lo que nos da el resultado menor, en este caso es 4. Lo vamos a resaltar y vamos a decir que por ese resultado toda esta fila es la fila pivote. La intersección entre la columna y la fila nos va a dar la celda del pivote, que en este caso el pivote es 3, fíjense. Ya no es la unidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer algo a toda esa fila para poder obtener la unidad en el lugar del pivote. Muy bien. Nos dice realizar operaciones de fila y columna Gauss-Jordan para obtener la unidad en la posición de pivote y 0 en el resto de la columna. Lo primero que tengo que hacer es convertir el pivote a 1. ¿Ya? Muy bien. Vamos a colocar también nuestras flechas de regla de entrada y regla de salida. En este caso estaría entrando a la base lo que es X2. ¿Sí? Y estaría saliendo de la base a sub 3. ¿Ya? Vamos a colocar entonces la fecha de salida para a sub 3, el que sea. Ahí está. Sale entonces a la sub 3. Muy bien. Para empezar, nos vamos a copiar nuestras variables básicas y en vez de a sub 3 vamos a colocar, en vez de a sub 3 vamos a colocar x2. Ahí está, x2. Muy bien. Perfecto. Como les decía, el pivote no es 1. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en realidad? Tenemos que dividir toda nuestra fila dividido entre 3. ¿Y para qué? Para obtener 3 dividido entre 3, la unidad. ¿Ya? Entonces acá también lo vamos a colocar. Vamos a dividir toda la fila pivote, que es la fila 4, lo voy a marcar en rojo para obtener la unidad. Esto lo vamos a hacer mentalmente posterior, pero por el momento les voy a anotar así para que ustedes recuerden, ¿sí? Como el pivote no es 1, vamos a dividir toda la fila del pivote entre 3 para obtener acá la unidad, ¿ya? Entonces, 0 dividido entre 3, 0 entre cualquier cosa sigue siendo 0, ¿no es cierto? Siguiente posición. 1 dividido entre 3, vamos a obtener 1/3. 3 dividido entre 3, 1. Eso es lo que queríamos obtener. 0 entre 3, 0, 0 entre 3, 0, 1 entre 3, 1/3, menos 1 entre 3, menos 1/3. Finalmente, 12 dividido entre 3, 4. Listo. Y son con estos valores con los que tengo que trabajar, ¿ya? Ahora fíjense, vamos a empezar por el más difícil. Se supone que
En la columna pivote ya he obtenido en la posición del pivote 1, pero en el resto, ¿sí?, de la columna tienen que aparecer los ceros. Fíjense que aquí en la tercera fila ya tengo el 0, eso va a ser simplemente copiar, pero en estas otras dos posiciones, en la fila 1 y en la fila 2, ya no son ceros. Tenemos que hacer operaciones de fila y columna para poder convertir a ceros. Empecemos por la más difícil, que es la fila 1. Aquí quiero que esto sea, todo esto quiero que sea 0. ¿Cómo hacemos? Decimos entonces, en este caso vamos a tener la fila 1, ¿sí?, más la fila pivote, que es la fila 4 en este caso, multiplicado por. Muy bien, pongan atención. Tengo que multiplicar y pensar un momento por separado. Fíjense, en esta cantidad tengo una parte que es solamente numeral, que es el 1, y tengo otra parte que es alfanumérica, ¿no es cierto?, algebraica, que es 4m, porque en realidad nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto vale m, ¿sí? Les estoy diciendo, pónganle ustedes un valor si quieren que vale millones, no sé, miles, ¿sí?, un valor muy grande, pero sigue siendo una letra. Entonces, por un lado, ¿sí?, me voy a enfocar por un segundo nada más, me voy a imaginar que solamente existe ese 1, nada más. Entonces, si ese 1 yo lo quisiera cambiar a 0, tuviera que multiplicar por menos 1, ¿no es cierto? Ahora bien, por otro lado, me voy a imaginar como si solamente existiera ese menos 4m, ¿sí? Por un segundo me voy a olvidar de esta unidad que está aquí adelante. Entonces, si yo quisiera cambiar este menos 4m a 0, ¿por cuánto tuviera que multiplicar? Tuviera que multiplicar misma cantidad, cambiado de signo, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería más 4m. Y listo. Esa es la cantidad que tengo que multiplicar. Fíjense, misma cantidad, solamente que hemos cambiado de signos. ¿Ya? Ahora bien, esta operación la tengo que realizar en toda la fila, ¿no es cierto? Acá tengo que obtener nuevos coeficientes. Empecemos. 0. Por un lado, multiplicado por menos 1, 0. Por otro lado, 0 multiplicado por más 4m sigue siendo 0. ¿Sí? Total, 0. Menos 1 sigue siendo menos 1. Muy bien. Pasemos a la siguiente posición. Todos, por favor, con sus calculadoras, si es que en algún momento obtenemos algún resultado que es incorrecto, ya saben, inmediatamente en los comentarios lo corrigen, ¿sí? Para que después no tengamos ningún problema. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos un tercio multiplicado por menos 1 menos un tercio, ¿sí? Menos un tercio. Aquí está. Ahora bien, solamente la parte numérica. Vamos a dividir. Es más fácil. Parte numérica. Hemos dicho un tercio multiplicado por menos 1 menos un tercio. Más 5, ¿sí? ¿Cuánto sería? Puedo realizar esto en operaciones en mi calculadora o puedo cambiar ese 5 y pensar, ¿sí?, o visualizarlo como quebrado sobre 3. El 5, para que yo lo vea en tercios, ¿cuánto sería? 15 tercios, ¿no es cierto? 15 dividido entre 3 es 5. Esto les estoy diciendo para que hagan ustedes mentalmente un poco más rápido, pero de todas maneras, si ustedes gustan, utilicen la calculadora, directamente el resultado, ¿ya? Entonces, yo tengo acá negativo un tercio y positivo 15 tercios. 15 tercios menos un tercio voy a obtener 14 tercios, ¿verdad? Ahora bien, digamos, tenemos un tercio, ahora la otra parte, ¿no es cierto? Un tercio multiplicado por positivo 4m sería 4 tercios m. 4 tercios m. Si nosotros visualizamos este
2m, pero en tercios serían 6 tercios, ¿no es cierto? Sería 6 tercios m, pero negativo. Acá abajo nosotros tenemos 4 tercios m positivo. Menos 6 tercios, ¿sí? Más 4 tercios nos va a dar 2 tercios negativo. Menos 2 tercios, entonces, m. ¿Correcto? Ahora bien, ustedes por favor verifiquen. Estamos haciendo esto de la manera más lenta posible para que ustedes puedan comprender. Siguiente. Tenemos 1 por menos 1, menos 1. ¿Sí? Más 1, 0. Muy bien, perfecto. Hemos logrado por lo menos deshacernos de la parte numérica. 1 por más 4m, positivo 4m. Menos 4m, 0. Muy bien. Entonces hemos obtenido el 0 que corresponde. Ahora bien, continuemos. Siguiente posición. 0 multiplicado por todo este paréntesis, que ya no nos vamos a hacer problema. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0, ¿no es cierto? Más 0, 0. 0 por todo el paréntesis, 0. Más 0, 0. Ahora sí. 1 tercio multiplicado por menos 1, menos 1 tercio. Más 0 va a seguir siendo negativo 1 tercio. La parte literal. Menos 1 tercio multiplicado por positivo 4m. 1 tercio multiplicado por positivo 4m. 4 tercios m positivo. Entonces anotamos tal cual como está, más 0 sigue siendo 4 tercios m. ¿Sí? Tenemos menos 1 tercio por menos 1. Menos con menos me va a dar más. Más m, bueno, acá no tenemos parte numérica, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a anotar 1 tercio positivo. Sería como tener 1 tercio más 0, sigue siendo 1 tercio. Ahora sí, la parte literal, menos 1 tercio por 4m, vamos a tener menos 4 tercios m, ¿verdad? 4 tercios m. Más 1, que serían 3 tercios, ¿sí? 3 tercios menos 4 tercios sería negativo 1 tercio m. Muy bien. Finalmente, tenemos 4 multiplicado por menos 1, menos 4. No tenemos parte numérica, entonces aquí va a ser menos 4. 4 multiplicado por positivo 4m. Y vamos a tener 4 por 4, 16, ¿no es cierto? 16m. Menos 17m, menos una vez m, ¿verdad? Menos m directamente. Muy bien. A ver, ya que se ha agrandado un poquitito nuestra tabla, también se ha agrandado, bueno, también tenemos que agrandar la línea que tacha la fila que ya no estamos utilizando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, a ver, vamos a colocar esto de que se vea de mejor manera. Ahí está. Muy bien. Con esto habríamos terminado nuestra primera fila, ¿verdad? Que es la más complicada. Fíjense, es la que tiene las M's. Lo demás va a ser más sencillo. Bien, continuaremos. Ahora, es este 1 el que nos está estorbando, ¿no es cierto? Eso tiene que convertirse en 0. ¿Cómo hacemos que esta posición sea 0? Decimos fila 2, la que corresponde, más la fila pivote, que es la fila 4, pero previamente lo vamos a multiplicar por la misma cantidad, pero cambiado de signo, ¿no es cierto? Menos 1. Ahí está. Toda la fila realizamos la operación. ¿Sí? Ahora estamos acá. 0 multiplicado por menos 1, 0 más 0, 0. Siguiente, 1 tercio.
multiplicado por menos 1 menos 1/3, ¿sí? Más 1, si vemos la unidad en tercios, serían 3/3. 3/3 menos 1/3, 2, 2/3, ¿verdad? 2/3. 1 multiplicado por menos 1, menos 1, más 1, 0. Muy bien, eso era lo que queríamos obtener. 0 por menos 1, 0, más 1, 1. 0 por menos 1, 0 más 0, 0. 1/3 multiplicado por menos 1, menos 1/3, más 0, menos 1/3. Siguiente. Negativo 1/3 por menos 1, menos con menos me va a dar más 1/3, más 0, 1/3 positivo. 4. Multiplicado por menos 1, menos 4, más 5, 1 positivo. Perfecto. ¿Sí? Ya hemos terminado entonces la segunda fila. Tercera fila. En la tercera fila tiene que aparecer el 0. Pero fíjense, ya es 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Copiamos nada más toda la fila tal y como está. Ahí está. Y habríamos terminado nuestra iteración. ¿Correcto? Bien. Yo sé que es un poquito complicado a veces para ustedes comprender con las M's, pero solamente es cuestión de práctica, ¿sí? Vamos a terminar de hacer el ejercicio conmigo. Creo que teníamos un par de dudas por ahí, no he querido interrumpir para terminar la iteración, ¿ya? A ver, acá, por ejemplo, tenemos esta flechita que se nos ha movido un poco. Es la que entra x2, ¿sí? Ahí está. Espero que no tengamos ninguna otra alteración. Allá. Ahí tengo una consulta, ¿no es cierto? Me dicen, ¿por qué cambiamos la función objetivo de minimización a maximización, ya que el estándar permite las dos? Hemos cambiado nuestra función objetivo a maximización porque en el algoritmo simplex nosotros hemos aprendido a hacer de inicio solo el caso maximización. Esto les había mencionado en las clases, bueno, el día de ayer, que lo vamos a manejar así hasta el final, es decir, hasta que yo les explique todos los métodos de penalización, el dual, el simplex también. Y al final les voy a hacer el cambio para el caso minimización. ¿Por qué no les estoy enseñando paralelamente el caso minimización? Porque he visto que muchas veces tienden a confundirse. Ya hay muchas operaciones mentales que tenemos que hacer con signos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en este caso de las M's, por ejemplo, tienden a confundirse el procedimiento en maximización, minimización y además el procedimiento de los métodos de penalización. Es por eso que solamente es como si todos los ejercicios fueran de maximización. Lo único que tienen que hacer es, si tengo minimización, pues lo cambio a maximización de esa manera, ¿ya? Eso es justamente para evitar que ustedes se vayan a confundir. Son muchos procedimientos los que vamos a aprender. Entonces, si aprendo todos esos procedimientos en maximización, voy a tener muy en claro cómo es el procedimiento. Y cuando ya hagamos el cambio para minimización, es más fácil para ustedes poder cambiar solamente esa partecita, ¿sí? Porque les repito, tendemos mucho a equivocarnos con los signos más y menos. Por ejemplo, como está acá establecido, en caso maximización, ¿sí? Todos deben ser positivos o ceros. En caso minimización, todos deben ser negativos, ¿no es cierto? Para la regla de entrada también es, o sea, esto que quede muy entre paréntesis, no los quiero confundir, pero dada la pregunta de nuestro compañero, vamos a responder, ¿no es cierto? La regla de entrada te fijas en el más negativo, en el caso maximización, pero en el caso minimización te vas a fijar en el más positivo. Entonces, en ese punto es donde ustedes tienden a cometer errores. Bueno, entonces, volvamos nomás. Les repito, no hay ningún problema. Si, por ejemplo, durante el semestre, nuestro docente, no sé si estoy repitiendo la materia, aprendido con minimización, no hay ningún problema. Yo puedo aplicar la minimización.
No es de que ahora no vamos a aprender, sí lo vamos a hacer, pero vamos a hacer ese pequeño cambio al final. Y ya para el examen, si ustedes gustan, pueden hacer minimización o maximización si es que el problema así lo requiere, o si es que yo no les digo realice de tal manera, ¿no es cierto? Pero eso va a estar en el examen muy específico, no se preocupen. No soy partidaria de las ambigüedades en las preguntas, ¿sí? Las preguntas son muy específicas justamente para que ustedes no se vayan a confundir. Muy bien. Habiendo respondido entonces, continuaremos. Perfecto. Ya hemos terminado, tenemos que volver a la fase de control. En la fase de control me dice verifica si todos los coeficientes de la función objetivo de la fila de Z son positivos, ¿no es cierto? O ceros. Nos fijamos entonces, todos estos. Ah, bueno, valga la aclaración. Me podrían decir, pero si Z es negativo, tendría que ser positivo. No, Z no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Solamente se toman en cuenta, ¿sí?, las variables de decisión, compensación, etcétera, ¿sí? No se toma en cuenta el Z, solamente los coeficientes de las variables de decisión, compensación, como les había mencionado. Entonces veremos, acá tengo un positivo, fíjense, tengo 14 tercios, es positivo, pero tengo menos 2 tercios M, y recordemos que M es, nos hemos puesto como un millón, ¿no es cierto? Entonces, negativo 2 tercios de millón va a seguir siendo negativo, por mucho que yo le sume 14 tercios, ¿verdad? Entonces acá ya tengo un negativo. Muy bien. Tengo 0, tengo 0, tengo 0, no pasa nada. Acá tengo menos 1 tercio, ¿sí? Pero menos 1 tercio es bastante chiquito, fíjense. Acá tengo 4 tercios de millón. Entonces, esta cantidad es positiva, ¿sí? Acá tengo 1 tercio, es positivo, pero es muy chiquito. Acá tengo menos 1 tercio de millón, entonces esto va a seguir siendo negativo, ¿verdad? Ahora bien, tengo que darme cuenta de los negativos que hemos mencionado, que serían esta columna, la de la X1 y la de la S3. ¿Cuál de estas dos cantidades, que por un instante lo vamos a resaltar, cuál de estas dos cantidades sería la más negativa? No nos interesa mucho la parte numérica porque fíjense que es bastante pequeñita, es insignificante en realidad. ¿Cuál es menor? ¿O cuál es más negativo? ¿Menos 2 tercios o menos 1 tercio de M? Obviamente, el más negativo es menos 2 tercios M, lo que nos va a dar la columna pivote, ¿sí? Vamos a volver a colocar esto sin resaltar. Listo. Esa sería entonces nuestra columna pivote. Siguiente paso. Tenemos que dividir lados derechos entre la columna pivote, ¿no es cierto? Dividamos entonces. Tenemos 1 dividido entre 2 tercios. Por favor, no se vayan a confundir. Esto sería 3 medios, ¿no es cierto? Recuerden ustedes extremos con extremos, medios con medios. 3 dividido entre 1 sigue siendo 3. 4 dividido entre 1 tercio, extremos con extremos, medios con medios, esto sería 12. ¿Sí? Si ustedes, bueno, es más, ustedes deberían ir viendo si es que las cantidades que vamos anotando son las correctas con ayuda de su calculadora siempre. Ahora bien, de todos estos resultados, ¿cuál es el resultado menor? Obviamente tenemos acá 3 medios, que sería 1.5, ¿no es cierto? Si quieren verlo en decimales, este sería el menor. Si es este el menor, esto nos daría la fila pivote. Y acá vamos a tener en la intersección el pivote. ¿Sí? Muy bien. Tenemos entonces el pivote. Y el pivote no es 1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir a 1. Ahora bien, en realidad
En realidad lo que tenemos que hacer para obtener la unidad acá es multiplicar toda la fila, porque es con la fila pivote con la que tenemos que trabajar, ¿sí? Por 3 medios, ¿no es cierto? Entonces decimos directamente multiplicado por 3 medios. En este caso es la fila 2, vamos a poner nomás fila 2 multiplicado por 3 medios. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 2 tercios por 3 medios, nos va a dar lo que es la unidad, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien. Entonces, multiplicando esto, vamos a obtener la unidad. Vamos a anotar también las flechas que nos indiquen la regla de entrada y la regla de salida. ¿Cuál estaría entrando? Fíjense, estaría entrando X1. Y estaría saliendo A1, ¿verdad? Vamos a anotar la flechita de salida. Un poco más arriba. Ahí está. Listo. Muy bien. Anotamos también entonces nuestras variables para que no se nos vaya a olvidar en la base. Y en vez de A1 entra X1. ¿Sí? Tenemos X1. Ahí está. Muy bien. Multiplicamos entonces la fila 2 por 3 medios. ¿Sí? Toda la fila 2 por 3. 0 por 3 medios sigue siendo 0. 2 tercios por 3 medios, 1, que es lo que queríamos obtener. 0 por 3 medios, 0. 1 por 3 medios, 3 medios. 0 por 3 medios, 0. Menos 1 tercio por 3 medios. Vamos a obtener 3 con 3 se va a ir y vamos a obtener menos 1 medio. ¿Sí? Correcto. Tenemos entonces 1 tercio por 3 medios. 3 y 3 se simplifica y nos queda 1 medio. 1 multiplicado por 3 medios, 3 medios. Muy bien, ya hemos obtenido 1 entonces en la posición del pivote. ¿Qué necesitamos? Colocar ceros en el resto de la columna, ¿no es cierto? Empezamos entonces, como siempre, empezaremos por el más difícil, que es los coeficientes de la fila de z. Muy bien. Decimos entonces, la fila 1 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicado previamente por parte numérica, fíjense que es 14 tercios, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, cambiado de signo, menos 14 tercios. Parte algebraica, tenemos menos 2 tercios m. Entonces, misma cantidad cambiado de signo, más 2 tercios m. ¿Correcto? A ver, ahí entra, sí, entra. Muy bien. Tenemos entonces misma operación para toda la fila. ¿Sí? Vamos con calma. 0 multiplicado por todo este paréntesis sigue siendo 0. Menos 1, menos 1. Siguiente. 1 por menos 14 tercios, menos 14 tercios. Más 14 tercios, 0. Correcto. Parte algebraica. 1 por 2 tercios m, 2 tercios m. Menos 2 tercios m, 0. Muy bien. 0 multiplicado por todo este paréntesis, 0. Más 0, 0. Ahora sí. 3 medios multiplicado por menos 14 tercios. Para empezar, 3 y 3 se van a simplificar, ¿no es cierto? Y voy a tener menos 14 dividido entre 2, voy a tener menos 7, ¿sí? Más 0, negativo 7. Si hay algún error, por favor, me van a decir de inmediato. Vamos a tener 3 medios multiplicado por 2 tercios m. 2 y 2 se van a simplificar, 3 y 3 también se van a simplificar y vamos a tener m, ¿no es cierto? Entonces sería
más m positivo. Arriba tenemos 0, entonces sigue siendo más m positivo. A ver, vamos a tratar de hacer esto un poquitito más pequeño para que entre en la celda. Ahí está. Bien. A continuación tenemos 0 multiplicado por todo este paréntesis. A ver. Vamos a hacerle esto también un poquitito más chiquito para que entre. Ahí está. Ya. 0 multiplicado por todo este paréntesis. 0. Más 0. 0. Menos 1/2, ¿sí? Multiplicado por menos 14 tercios. Para empezar, menos con menos nos va a dar más, ¿verdad? 14 dividido entre 2 va a ser 7, ¿sí? Vamos a tener 7 tercios. 7 tercios positivo, ¿ya? 7 tercios positivo menos 1 tercio serían 6 tercios, ¿verdad? 6 tercios, 6 dividido entre 3, 2. Ya. A ver, verifiquen ustedes, chicos, ustedes tienen la calculadora a mano, si es que hay algún error me digan. A ver, tenemos entonces menos 1/2 multiplicado por 2 tercios. 2 y 2 se va a ir, vamos a tener menos 1 tercio m. Menos 1 tercio m más 4 tercios m serían 3 tercios m positivo, un m. Entonces sería más m. A ver, veremos si está bien. Perfecto, sí, ahí tenemos un resultado para corroborar. Muy bien, gracias. Siguiente, tenemos entonces 1/2 por menos 14 tercios. Vamos a tener negativo, 14 entre 2, menos 7 tercios, ¿verdad? Menos 7 tercios más 1 tercio, menos 6 tercios, menos 2. Muy bien. 1/2 por 2 tercios, 2 y 2 se van a simplificar, 1 tercio positivo menos 1 tercio 0, ¿no es cierto? Entonces te va a quedar como menos 2. Muy bien. Siguiente, 3 medios por menos 14 tercios va a ser 3 y 3 se va a simplificar, menos 7 sería, ¿no es cierto? Menos 7, menos 4, menos 7, menos 4, menos 11. No, a ver, arriba. Arriba, arriba, menos 11. Menos 11. Y la parte literal, 3 medios por 2 tercios, m, ¿no es cierto? 2 y 2 se simplifica, 3 y 3 se simplifica, m positivo menos m, 0. Muy bien, ya nos hemos deshecho de la m en el lado derecho. Correcto, con esto habríamos terminado entonces la fila de z. Continuaremos. Acá, este 1 también tiene que convertirse a 0. ¿Cómo hacemos? Decimos, esta es la fila 3 más la fila pivote, que es la fila 2, previamente multiplicada por la misma cantidad, pero cambiado de signo. Listo, por menos 1. 0 multiplicado por menos 1, 0 más 0, 0. 1 multiplicado por menos 1, menos 1 más 1, 0, ¿correcto? 0 multiplicado por menos 1, 0, más 0, 0. Aquí, 3 medios multiplicado por menos 1, menos 3 medios, más 0, menos 3 medios. Muy bien. A continuación tenemos 0 multiplicado por menos 1, 0, más 1, 1. Menos 1 medio multiplicado por menos 1, positivo 1 medio, más 0, positivo 1 medio. Siguiente. 1 medio por menos 1, menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. Finalmente, 3 medios multiplicado por menos 1, menos 3 medios, más 3, esto sería 1.5, ¿no es cierto? 3 menos 1.5, 1.5, entonces 3 medios. Listo. Siguiente. Acá, 1 tercio también se tiene que hacer 0. Continuamos. Tenemos acá, a ver,
nuestra fila pivot. Este 1/3 tiene que desaparecer. Decimos entonces fila 4 más la fila pivote, fila 2, multiplicado por menos 1/3. Ahí está. Empecemos. 0 multiplicado por menos 1/3, 0. Más 0, 0. 1 multiplicado por menos 1/3, menos 1/3. Más 1/3, 0. Muy bien. Tenemos 0 por menos 1/3, 0. Más 1, 1. 3 medios multiplicado por menos 1/3. A ver, para empezar va a ser negativo. 3 y 3 se va a ir. Menos 1 medio, ¿verdad? Menos 1 medio. Menos 1 medio más 0. Menos 1 medio. Listo. Siguiente. 0 por menos 1/3, 0 más 0, 0. Después tenemos menos 1 medio por menos 1/3, 1/6 positivo, ¿no es cierto? 1/6 positivo. Más 1/3, esto vendría a ser, a ver, calculando, 1 medio, si no estoy mal, por favor corrijan si hay algún error. Tenemos 1 medio por menos 1/3 menos 1/6, menos 1/6 menos 1/3 menos 1 medio sería. Menos 1 medio y finalmente tenemos 3 medios por menos 1/3 menos 1 medio, menos 1 medio más 4, que sería 8 medios, 7 medios. Listo. A ver, ahí tenemos unos resultados. Muchas gracias. A ver, verificaremos. Creo que todos los resultados coinciden, ¿no es cierto? 1 medio menos 1 medio, 7 medios. Correcto. Muy bien. Verificaremos entonces. Ya hemos terminado nuestra iteración. Volvemos a la fase de control y verificamos si todos los coeficientes de las variables, recordemos que no tomamos en cuenta la z, son positivos o ceros, como estamos en caso de maximización. 0, 0, acá este no interesa porque es menos 7 más 1 millón, sigue siendo 1 millón, ¿verdad? Positivo. 0, acá también tenemos dos positivos, pero fíjense, acá tengo un negativo 2. Y por este negativo 2 todavía no hemos terminado el problema. ¿Sí? Además, fíjense que el resultado para z es negativo. Bueno, esto rara vez ocurre. Podría ser de que alguna vez z nos salga negativo, ¿sí? Pero además, fíjense que z es negativo. Aquí nosotros hemos hecho que sea menos z. Entonces, aquí en realidad, este z, como es menos 1, sería menos z igual a menos 11, z igual a 11. No se preocupen, ahorita vamos a ver este resultado. Nos vamos a enfocar. Acá tengo este negativo 2, ¿sí? Por lo cual me está diciendo, ahora esta es tu nueva columna pivote. Me dice, debes dividir lados derechos entre la columna pivote. Pero fíjense, no puedo tener denominadores negativos ni ceros, y aquí tengo estos dos que son negativos, por lo cual directamente yo sé, sin hacer ninguna división, que esta es mi fila pivote. Es la única opción que tenemos, ¿no es cierto? Ni esta la vamos a tomar en cuenta. Acá tendría que poner guión, guión también. Entonces acá ya ni vamos a dividir, ya sabemos que es el pivote. Y como no es la unidad, decimos fila 2 multiplicado por 2, ¿verdad? Toda la fila 2 vamos a multiplicar por 2 para que aquí exista la unidad. Nos vamos a copiar todas las variables, pero ahorita vamos a anotar las reglas de entrada y salida. A ver, las reglas de entrada y salida para saber qué variable entra y qué variable
Está entrando entonces a la base S3. Entra S3 y está saliendo de la base X1. Tal vez se puedan preguntar ustedes, pero si inicialmente hemos hecho que entre X1, ¿por qué ahora está saliendo? Dependiendo de la naturaleza del ejercicio, a veces pasa esto, ¿no? En diferentes iteraciones entra una a la base, entra otra a la base, entra la misma a la base, sale, ¿no? Entonces, dependiendo del problema de esos chicos. Puede ser. Continuaremos. A ver, tenemos entonces que sale X1. Tenemos que hacer que el pivote sea la unidad. Multiplicamos toda la fila por 2. Empecemos. 0 por 2 sigue siendo 0. 1 por 2 es 2. 0 por 2 es 0. 3 medios por 2. 2 y 2 se van a simplificar. Nos va a quedar 3 en el numerador. 0 por 2, 0. Menos 1 medio por 2, menos 1. Y 1 medio por 2, 1. 3 medios por 2, 3. Listo. Entonces, estos serían los coeficientes de la fila pivote. Perfecto. Bien, tenemos que hacer entonces 0 en el resto de las posiciones de la columna pivote. Empezaremos por la fila de Z, ¿no es cierto? Este menos 2 se tiene que hacer 0. Decimos entonces fila 1 más la fila pivote, que es la fila 2, multiplicado por 2. Misma cantidad, cambiado de signo. A ver, esto vamos a colocar en rojo. Muy bien. Comencemos entonces. Todo multiplicado por 2 va a ser más sencillo. 0 multiplicado por 2, 0 menos 1, sigue siendo menos 1. 2 multiplicado por 2, 4 más 0, 4. 0 multiplicado por 2, 0 más 0, 0. 3 por 2, 6. 6 menos 7, menos 1. 3 multiplicado por, bueno, acá ya no tenemos parte literal, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener menos 1 y más m se queda. Tenemos 0 multiplicado por 2, 0, más 0, 0, menos 1 multiplicado por 2, menos 2, más 2, 0, y se queda la parte literal m. 1 por 2, 2, menos 2, 0, perfecto. 3 por 2, 6, menos 11, vamos a tener menos 5. Muy bien. Siguiente. Tenemos que hacer que este menos 1 medio también sea 0. Esperemos que, a ver, pero si es que se congela la pantalla, por favor, chicos, me avisan de inmediato. Tenemos entonces la fila 3 más la fila 2 multiplicado por misma cantidad, cambiado de signo, sería 1 medio. Ahí está. Vamos a hacer esto también que esté en rojo. Comenzamos entonces. Decimos 0 por 1 medio, 0 más 0, 0. Vamos a tener 2 multiplicado por 1 medio, 1 más 0, 1. 0 multiplicado por 1 medio, 0 más 0, 0. 3 por 1 medio serían 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios menos 3 medios, 0. 0 por 1 medio, 0, más 1, 1. Menos 1 medio por, menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, más 1 medio, más 1 medio, 0. Finalmente vamos a tener 0 por 1 medio, 0 menos, menos 1 medio, 0. ¿Sí? 1 por 1 medio, 1 medio menos 1 medio, 0, está correcto. 3 por 1 medio, 3 medios.
¿sí? 3 medios más 3 medios, 3. A ver, y tenemos finalmente, a ver, 0, que tenemos que convertir acá. Un 0 más, sería entonces fila 4 más la fila 2 multiplicado por, nuevamente, un medio positivo. ¿Sí? Fíjense, misma cantidad, cambiado de sí. Vamos a tener entonces acá 0 por un medio 0 más 0, 0. 0 por un medio. Ya lo tenemos ahí. A ver, estamos acá, ¿no es cierto? 2 por un medio, 1 más 0, 1. Siguiente, 0 por un medio, 0 más 1, 1. Siguiente, 3 por un medio, 3 medios, menos un medio, 2 medios, que sería, a ver, tenemos 3 multiplicado por un medio, 3 medios, ¿no es cierto? 3 medios por medio, 1, y resultado 2. Aquí tenemos entonces 0 por un medio, 0 más 0, 0, menos 1 multiplicado por un medio menos un medio más un medio, 0. Tenemos 1 multiplicado por un medio menos un medio, 0. Ya está, correcto. Finalmente 3 multiplicado por un medio, 3 medios. 3 medios más 7 medios, 10 medios, que serían 5. A ver, con esto entonces habíamos terminado. A ver, creo que tenemos un pequeño error, ¿no es cierto? Sí, esto es 1. Ahora sí, esto es 1 por favor, chicos. Vamos a corregir ya. Bien, a ver, verificaremos. Se supone que todos tienen que ser positivos o ceros. Positivo, 0. Fíjense que aquí la m es muy grande. Sigue siendo este valor positivo, 0, positivo, 0. Y muy bien. Aquí les decía que tenemos el valor de z, que es negativo. Pero fíjense que nosotros hemos hecho que z sea negativo. Entonces vamos a tener z igual, o negativo z igual a negativo 5. Cuando x1 es igual a 3 y x2 es igual a 5. Y además tenemos h2 que es igual a 3. Muy bien, veremos los resultados. Ahí está. Entonces, por esto podemos aclarar que z es igual a 5. ¿Sí? Listo. X, a ver qué tenemos acá. No hemos anotado, ¿no es cierto? La salida que tenemos para S3. En realidad esto tenemos que es S3. A ver. Ahí está. S sub 3. S sub 3. Listo. Bien, una vez más, teníamos de entrada S3 y salía X1. Ahora sí. X1 si es 0, X2 es 5, H2 es 3 y S3 es 3. Correcto. Muy bien, gracias por la aclaración también. Y no nos olvidemos, podemos realizar la verificación, ¿no es cierto? En nuestra función objetivo tenemos, a ver, vamos a ver nada más, X1 es 0 y X2 es 5. X1 es 0 y X2 es 5, ¿verdad? X1, aquí, X1 es 0 y X2 es 5. Entonces sería menos Z igual a menos
5, z igual a 5. O si gustan, más fácil en la función objetivo original. ¿No es cierto? X1 es 0 y X2 es 5. Entonces z es igual a 5. Tal vez estarán preguntando por los coeficientes de las variables artificiales. Acá las h's y las s's no interesarían, ¿no es cierto? Porque su coeficiente es 0. Pero fíjense, además, que tenemos 0 para las variables artificiales, no están en la base. Las variables artificiales valen 0. Es por eso que por mucho que aquí tengamos coeficiente m multiplicado por 0, va a seguir siendo 0, y nada de esto va a afectar el resultado de z. Valga la aclaración, por favor. Muy bien. Con esto, chicos, entonces habríamos terminado nuestro ejercicio de las m's. Como han visto ustedes, es un poquito moroso, ¿sí? Pero se puede manejar. También les he dejado un ejercicio, o les voy a dejar un ejercicio un poquito más tarde, para que ustedes puedan practicar la aplicación del método de las m's, ¿ya? A ver, nos estaría faltando lo que es el método de las dos fases, pero de todas maneras nos vamos a dar un pequeño receso. A ver, tenemos una pregunta, ¿de dónde salió X1 igual a 0? Allá. Nos fijamos, las que están en la base, ¿sí? Estoy respondiendo la pregunta de su compañero que nos dice, ¿de dónde salió X1 igual a 0? Aquí nos vamos a fijar por un minuto en lo que estoy resaltando. En la segunda iteración teníamos los resultados para X1, para H2 y para X2, ¿no es cierto? Pero como el coeficiente de S3 seguía siendo negativo, entonces ha entrado a la base en vez de X1, ¿sí? Y fíjense, solamente las variables que están en la base son las que tienen algún resultado. En este caso, S3 es igual a 3, H2 es igual a 3 y X2 es igual a 5. Y como ya no está en la base X1, significa que su resultado es 0. ¿Ya? Todas las que no están acá, su resultado es 0. Bueno, y ahí venga la aclaración. Ahora bien, vamos a detener por un momento la grabación.